Me habría quedado en cama esa mañana si hubiera sabido que una sola taza de café podría destruir 65 años de amor propio. Tenía una taza caliente en las manos mientras me sentaba tranquilamente a la mesa del desayuno en la luminosa cocina de mi hija Lisa. Su esposo disfrutaba de la cafetera que acababa de preparar, pero estaba demasiado fuerte. Supuse que la mañana sería tranquila. Creí estar segura. Abuela, preguntó mi nieto Travis con indiferencia, como si me pidiera que le pasara la mantequilla. ¿Puedo usar tu tarjeta de crédito otra vez? Necesitaba esto para mi equipo de juegos, solo cuesta $500. Ni me inmuté. Simplemente dije que no. Lise perdió los estribos en ese momento. No gritó de inmediato. Empezó por permitir que el silencio sepulcral nos envolviera. De repente, su mano se abalanzó sobre mí. No fue tan valiente como para golpearme, pero hizo algo peor. Me vertió mi taza de café humeante directamente. En el regazo, me levanté de un salto y jadeé, haciendo que la cerámica se hiciera añicos al caer al suelo. Empapé mis frágiles pantalones de pijama con el líquido. Me dolían los muslos. Perdí la dignidad. Lise permaneció inmóvil. Cruzó los brazos como si estableciera una política de la empresa, diciendo, si vas a ser egoísta, quizás sea hora de que te vayas. Dale a Travis lo que necesita o busca otro lugar donde vivir. Mamá, no estamos haciendo una organización benéfica. ¿Una organización sin fines de lucro? El café no era tan fuerte como decían. Me quedé quieto, empapado y quemado. Nos miramos, y por un instante creí percibir un atisbo de culpa. No, fue una decisión calculada. Me estaban pesando, midiendo y descubriendo que era un inconveniente. $5,000 para que un niño compre aparatos. Repetí con voz firme pero temblorosa. Lise, torció la boca. No es gran cosa. Eres rico. Desde que papá falleció, lo has estado guardando. No entiendo por qué eres tan desafiante. Dije, he estado pagando los servicios de esta casa. Nunca te he pedido que pagues mis medicamentos. Puso los ojos en blanco. Tienes suerte de que te permitiera quedarte aquí después de la operación. No recuerda que necesitabas ayuda incluso para caminar. He estado a cargo de ti toda tu vida. Y ahora esto. Sentí ganas de gritar, por la traición y el dolor. Nunca ofrecieron ayuda. Estaban preparando el terreno. Había restricciones en el cuidado de Lisa. No, usando cuerdas. Primero invisibles, luego constreñidas, finalmente deteniendo el flujo de sangre. Y en ese momento lo comprendí. Esta ya no era mi hija. En realidad no. Esta era alguien que me veía como una palanca, un recurso, una anciana testaruda que había dejado de ser útil. Detrás de ella, Travis parecía aburrido, todavía esperando la tarjeta. Me temblaban las manos cuando agarré una toalla de papel y me sequé las piernas. Nadie se acercó a ayudarme. Respiraba con dificultad. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Lise se cruzó de brazos y añadió con la misma sonrisa cruel, o entregas la tarjeta o te largas de aquí para el final del día. Ahí estaba. No era una petición, sino una amenaza. Miré el café derramado que se acumulaba alrededor de la taza rota. Uno de los trozos había caído cerca de mi pie, un pequeño fragmento irregular con un estampado floral. Un trozo de algo que una vez fue hermoso, igual que yo. No discutí. No lloré. Caminé despacio hacia el lavabo. Me enjuagué las manos quemadas con agua fría y cerré el grifo. Entonces hablé, me iré antes del atardecer. Lise parpadeó. Creo que esperaba más resistencia, pero lo que ella no sabía. Y lo que finalmente recordé era esto: callado no significa débil. Y algunas deudas no se pagan con dinero, sino con silencio y determinación. La puerta se cerró tras mí con un clic, y me quedé solo en la habitación de invitados. Todavía me ardían las piernas. Pero el verdadero dolor no era por el café. Era por saber que hablaba en serio. Quería que me fuera. No porque no pudiera permitirse mantenerme, sino porque ya no le era útil. Me senté en el borde de la cama. Mi cama, la misma en la que dormí después de mi reemplazo de cadera, la misma en la que Lisa me arropaba cada noche al principio como si todavía fuera su madre.
no su carga. Había insistido en que me quedara con ellos, lo llamó un arreglo temporal, no discutí. Estaba agradecida, estúpidamente agradecida. Ahora lo veía como lo que era, una trampa. Se encargaba de mis recetas, la lista de la compra y los servicios públicos para mi comodidad. Dijo que se encargaría de mis cuentas bancarias para que yo pudiera descansar. Les dijo a los vecinos que estaba demasiado cansada para socializar, cuando en realidad ni siquiera me lo dijo cuando vinieron a preguntar por mí. Y la dejé. Dejé que me ayudara a salir de mi propia independencia. Me dirigí lentamente al armario. Mi maleta cejía en el estante de arriba, polvorienta pero intacta. La bajé con cuidado, agarrándome al borde de la cómoda para mantener el equilibrio. Me dolía la cadera, pero no me estremecí, no gemí. El dolor me era familiar, lo que más me dolió fue que nadie llamó. Nadie vino a ver cómo estaba. Lizzie había gritado en la cocina tan fuerte que toda la cuadra la oyó y Travis me vio estremecer, congelarme y buscar las palabras. Pero no les importó. No lo suficiente para seguir. No lo suficiente para amortiguar el golpe. Abrí el cajón superior y saqué el sobre que había escondido allí hacía meses, debajo de la ropa de cama. Copias de mi certificado de nacimiento, tarjetas del seguro médico, una copia impresa del número de ruta bancaria. No entendía bien por qué las había guardado en aquel momento. Pero ahora lo entendía. Una parte de mí siempre había sabido que este momento llegaría. Mientras empacaba, no emití ningún sonido, ni sollozos ni murmullos. Doblé cada prenda con mano firme. Enrollé mi joyero, solo piezas de vestuario y un anillo de perla de mi difunto esposo. Pero era mío. Mío, desde el pasillo. Y el zumbido sordo del televisor. Lizzie había vuelto a su rutina habitual, viendo uno de esos programas de reformas que siempre decía que no entendería. Travis probablemente estaba en su habitación, con los auriculares puestos, gastando el dinero de otra persona en internet. Cerré la cremallera de la maleta y volví a sentarme. Solo un momento. Recorrí la habitación con la mirada. La foto, enmarcada de Lisa y yo en su graduación universitaria, cejía en la cómoda. Había insistido en que saliera en ella. Me veía orgullosa. Ya no estaba orgullosa. Estaba despierta. El pomo de la puerta giró brevemente. Luego se detuvo. Me oyeron empacar. No les importó abrir, o tal vez esperaban que desapareciera sin hacer ruido, para no tener que repetirlo. No me conocían en absoluto. Me recosté con la maleta a mis pies, el corazón latiéndome como si estuviera otra vez en urgencias, esperando un diagnóstico, pero ya lo tenía. No estaba rota. Me habían descartado. Y eso significaba que era libre. Cogí el teléfono y busqué hasta encontrar el nombre que no había usado en meses. Gerald M., abogado jubilado, mi vecino, antiguo amigo. Todavía amable. Le di a llamar. Contestó al segundo timbre. Rod dijo, ¿todo bien? No. Dije con voz firme. Pero lo estará. Se hizo el silencio, después de colgar con Gerald. Demasiado silencio, ese horrible silencio zumbante que solo existe en casas donde antes vivía el amor. Volví a sentarme, con una mano apoyada en la maleta y la otra rozando el borde de la mesita de noche donde solían estar mis gafas de leer. Pero hacía semanas que no leía, desde la última vez que me sentí como una persona en esta casa, en lugar de un simple inventario. Fue entonces cuando noté algo. Mi bolso estaba más ligero de lo habitual. Abrí la cremallera del bolsillo delantero. Ni cartera, ni tarjeta, ni identificación. Me dio un vuelco el corazón. Abrí la segunda cremallera, luego la tercera. Nada, mis dedos empezaron a temblar cuando me senté en el borde de la cama y vacié el contenido, mentas sueltas, pañuelos. Un lápiz labial viejo. Ni tarjeta, ni cartera, nada. Lo había tenido. Ayer. Estaba segura. Lo usé para comprar mi pomada recetada en la farmacia. Lizzie me había llevado e insistió en sujetarme el bolso mientras caminaba más despacio. Pensé que estaba siendo amable. No, estaba creando una oportunidad. Podía oír su voz ahora, meses atrás. Tan despreocupada en aquel entonces. Déjame encargarme de tus facturas, mamá. Es más fácil si todo va en una sola cuenta.
Configuraré pagos automáticos. No tienes que preocuparte por nada. Solo concéntrate en sanar. De acuerdo, así que la dejé. Le di el acceso, las contraseñas, las cuentas. Confié en mi hija, y ahora ni siquiera recordaba la última vez que vi un extracto bancario a mi nombre. Había empezado a simplificar todo con papel otra vez. Qué tonta había sido. Las palabras me subían por la garganta como bilis. Querían mi dinero más que a mí. No era de la familia, era un simple gasto. Caminé lentamente hacia la cómoda y abrí el segundo cajón. Tenía una libretita ahí, de esas que usaba para escribir la lista de la compra cuando vivía sola. En la última página. Había anotado mis números de cuenta. Hacía meses, por si acaso. Me quedé mirando los números. Me eran familiares, míos, pero cuando había visto por última vez la tarjeta que coincidía con ellos, revisé el joyero, debajo del colchón, incluso dentro de mi vieja Biblia. Nada. No solo me pidieron el dinero, se lo llevaron. Me recosté en la cama. Mareada. El escozor del café se había desvanecido. Ahora era algo más frío que me quemaba. Por dentro, una humillación que me sabía a óxido en la garganta. Y esto es lo que lo empeoró todo. Lo había dejado pasar. La dejé convertirse en mi guardiana. Me decía que me estaba ayudando, Pero no, se estaba interponiendo frente a mí, por encima de mí. A mi alrededor no lo había visto con claridad hasta ese momento, ni cuando les dijo al club de bridge que estaba demasiado cansado para jugar, ni cuando interceptó llamadas de mi banco. Ni siquiera recordaba al pájaro ni el llanto. Supongo que empecé, pero me callé. Sentí que vivía en la vida de otra persona. Una vida más pequeña. Pensé que algo andaba mal cuando ya no te veía en la biblioteca. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo lejos que había llegado el aislamiento. Lise no solo me quitó el dinero, me quitó mis rutinas, mis amistades. Mi libertad de caminar 2 cuadras y tomar un café malo en un vaso de papel mientras charlaba con las damas del coro jubiladas. No me encerró en una habitación. Simplemente hizo que el resto del mundo fuera más difícil de alcanzar. No eres la primera persona a la que he ayudado, así dijo Gerald en voz baja a los ancianos. Se les está robando su autonomía. Sucede más de lo que la gente quiere admitir. No dije nada. No podía. Porque estaba demasiado ocupada conteniendo las lágrimas como si fueran pasajeros que se habían pasado de parada. Hice algunas llamadas esta mañana, continuó Gerald. Hay un lugar que creo que te gustará. Una comunidad para personas mayores con unidades independientes. Una vez mencionaste que te gustaba la del estanque Koi. Me giré para mirarlo, ese lugar es demasiado caro. Vi los folletos antes. Lisa dijo que no era realista. Lisa también. Dijo que necesitabas ayuda para pedir tus propios calcetines, dijo secamente. No le des una autoridad que nunca se ganó. Eso me hizo sonreír apenas. Metió la mano en la consola lateral y sacó un sobremanila delgado. Empieza por aquí. Solo unos folletos. Y también hablaremos con un agente de protección financiera. Si lo que dices sobre la tarjeta perdida es cierto, quizá tengamos que actuar cuanto antes. Sentí un golpe en el pecho. No pánico, ni siquiera temor, solo el sonido de la verdad aterrizando donde finalmente pertenecía. No quería que llegara a esto, susurré. Gerald asintió, reduciendo la velocidad al acercarnos a un semáforo. Estoy seguro de que la amabas. Mucho, pero a veces el amor es solo el papel que envuelve el veneno. Miré por la ventana. En algún lugar detrás de mí, Lisa podría haber notado que me había ido. Tal vez no. Pero delante de mí. Por primera vez en mucho tiempo, vi una puerta, abriéndose. No una jaula, sino una puerta. Llegamos a las puertas justo después del número 11. Golden Pines. Ese era el nombre. El letrero era modesto, nada de oro ni pino. Solo letras limpias sobre una tabla desgastada. Pero los terrenos que se extendían más allá parecían sacados de una vida que antes creía ajena. Hortensias en flor, un banco a la sombra bajo un sauce, un estanque de koi que reflejaba la luz del sol como si fuera cristal. Gerald aparcó y apagó el motor, dejando que el silencio se instalara. Me quedé mirando la entrada.
No estoy lista, dije en voz baja. ¿Para qué?, preguntó. Para desear esto. No dijo nada, solo asintió. Eso era lo que me gustaba de Gerald. Nunca intentaba llenar el silencio con lástima ni palabras bonitas. Sabía que algunos momentos merecían un respiro. Entramos al vestíbulo principal. Y entonces me di cuenta de algo. El lugar olía a melisa y panecillos recién horneados. Nada de antiséptico, nada de tristeza. Olía a vida. La recepcionista, Laia, se levantó para recibirnos, amable pero no demasiado dulce. Debe ser Rod, dijo Gerald llamó antes. Dijo que estarías de visita. Hoy bienvenidos. Casi la corregí. Visitar parecía algo permanente, pero no lo hice porque algo dentro de mí me susurraba. Déjalo estar. Recorrimos primero el patio. Gerald caminó despacio a mi lado, dejándome marcar el ritmo. Pasamos por una pequeña biblioteca, un taller de manualidades e incluso una clase de yoga para personas mayores. Vi a dos mujeres mayores reír mientras luchaban por enrollar sus colchonetas. Y me impactó. No estaban siendo controladas. Estaban viviendo. Eligiendo. Cada habitación tenía luz natural. Cada pasillo tenía ventanas. Nadie miraba por encima del hombro de nadie. Nadie pedía permiso para salir. Al llegar al estanque Koi, me detuve. Los peces se deslizaban bajo la superficie, mansos y sin rumbo, como si no tuvieran ninguna urgencia. Solía sentarme junto al agua así cuando necesitaba pensar, dije. Antes de todo esto. ¿Todavía lo haces?, dijo Gerald. Nos sentamos un rato. No hablé. Simplemente existía. Por primera vez en meses. No era el problema de nadie. No era el dolor de cabeza de Lisa. No era la cartera de Travis. Era simplemente Ruth. Cuando por fin volvimos a entrar, Laia nos condujo a un tranquilo salón de té y trajo una bandeja, 2 tazas, un platito de galletas de limón y un folleto. Nada de insistencia. Nada de palabras, solo una ofrenda amable. Sostuve la taza con ambas manos, agradecida por el calor, y me quedé mirando el folleto de allí impreso. Estaba lo que Lisa me había dicho que ni siquiera considerara: un estudio con cocina americana y balcón, mes a mes, sin presiones. Listo para entrar a vivir. No te hagas ilusiones, me había dicho Lisa una vez. Lugares así son para jubilados ricos. No para gente como tú. Volví a leer la cifra. No era barato, pero tampoco imposible. No, sí tenía lo que antes tenía: acceso a mis propias cuentas. Poder decidir sobre mi vida. No sé si puedo permitírmelo, dije en voz baja. Más para mí que para nadie. Gerald dio un sorbo a su té. Entonces, averigüémoslo. Pero primero, presenta la documentación. Una orden de protección financiera. Te ayudaré. Esa palabra me impactó profundamente. Protección, no porque fuera frágil, sino porque ya no quería fingir que no necesitaba protección de mi propia. Hija, miré el folleto una vez más, luego a Gerald. De acuerdo, dije, empecemos. Y así, sin más, entré en un nuevo capítulo, uno con cerraduras cuyas llaves solo yo tenía. En la mesa de la cocina de Gerald. Extendí todos los documentos que había dejado a mi nombre: tarjetas de seguro, extractos bancarios antiguos, una carpeta marcada como Medicare de la que Lisa una vez se rió por ser tan analógica, y luego un bloc de notas, delgado, amarillo, con manchas de lágrimas, donde había garabateado cada momento sospechoso que recordaba. Sé que es un desastre, dije, pero intenté llevar la cuenta. Gerald se ajustó las gafas de leer. Un desastre está bien. La verdad suele serlo. Hojeó las primeras páginas, asintiendo lentamente. Cargos recurrentes de tiendas donde no compras. Un perfil de Netflix llamado Trapmaster. Retiros. De PayPal a las 3 a.m. Esto está bien. Muy bien, me senté frente a él con las manos juntas y la espalda recta. Ya no me sentía pequeña, solo concentrada. Tenía algo inesperado. Una prueba. La tarjeta bancaria había desaparecido, pero mi memoria no. Y ahora que miraba hacia atrás con claridad, la imagen se aclaraba. Lisa había tomado el control bajo la apariencia de amor. Pero no era amor, era estrategia. ¿Tienes acceso a una impresora?, preguntó Gerald. Asentí. En el antiguo estudio de Cliff. Todavía conectado a la vieja Dell.
Entonces mañana escanearemos estas páginas, dijo. Te pondré en contacto con un especialista en abuso financiero. Son discretos. No solo se encargan de las reversiones bancarias, sino que también construyen casos de protección. Hizo una pausa, pero tenemos que actuar pronto. En cuanto Lisa se dé cuenta de que no vas a volver, podría intentar adelantarse. Sobre todo si las cuentas siguen bajo su supervisión, sin dije, al menos algunos. Pero el título de propiedad de la casa. Mi voz se fue apagando, ¿sí? Gerald levantó la vista. Está mi nombre. Lisa lo transfirió antes de mi operación. Dijo que ayudaría con el papeleo del hospital. Gerald parpadeó y se recostó. ¿Te refieres a la casa donde vive? Sí, soltó un suspiro que sonó casi como una risa. Bueno, eso lo cambia. Todo se levantó y buscó una pequeña caja fuerte en el estante detrás de él. Dentro había un juego de formularios de aspecto oficial, con pestañas que sobresalían como dientes. Necesitas hacer copias de tus documentos. Todas las páginas. Consigue extractos notariados. Si puedes anotar las fechas exactas en que Lisa hizo los retiros, mucho mejor. Asentí, volviendo a coger mi bloc de notas. Mi letra era temblorosa, pero mi memoria era firme. ¿Debería llamarla? Pregunté. Avísale de que estoy presentando el caso. No, dijo Gerald con firmeza, deja que el papeleo hable. Lo dirá mejor que tú. Esa frase se quedó conmigo. Que el papeleo hable, que contenga todas las palabras que quise gritar pero nunca me atreví. Que sea testigo de los años de silencio borrado. El robo envuelto en abrazos. La asfixia disfrazada de cariño. Que diga lo que. Yo no pude, intentaste poseerme, pero guardé los recibos. Esa noche, revisé cada página. Clasifiqué carpetas hasta la medianoche. Me dolía la espalda. Me picaban los ojos. Pero no me detuve porque ahora tenía un propósito más grande que la supervivencia. Ahora tenía un caso. Y aunque sé, disculparan o no, el registro permanecería. Para los abogados, para los tribunales. Para mí. Porque por fin lo estaba plasmando todo en papel. La verdad que nunca pensaron que viviría lo suficiente para contar. Lisa no sabía que aún tenía la escritura de propiedad. Nunca me lo preguntó, ni se le ocurrió. Simplemente asumió que su tutela temporal sobre mi vida se había vuelto permanente como todo lo demás que reivindicaba en silencio. Así que, cuando llegó a la entrada 2 días después y vi a una desconocida en su jardín con un portapapeles, imagino que sintió que tenía un fallo en su sistema. El orden perfecto que había construido. Con grietas formándose. La desconocida era una agente inmobiliaria, una mujer llamada Carla Conla, que había hablado ayer mismo, recomendada por los contactos de Gerald. Profesional, discreta y no de las que chismean. Lisa salió del coche, furiosa ya. Yo no estaba allí. Estaba justo donde debía estar, 3 pueblos más allá. En el balcón a la sombra de mi apartamento temporal en Golden Pines, con un vaso de té helado en una mano y un formulario de revalorización de la propiedad en la otra. Gerald lo había dejado esa mañana. No necesitaba estar presente durante la tormenta. Solo necesitaba que llegara. La documentación primero. Lisa me llamó. Claro que sí. 3 veces seguidas, directo al buzón de voz. La 4ª vez contesté. Mamá, ¿qué demonios pasa? Hay un agente inmobiliario aquí inspeccionando mi casa. ¿Tu casa? Da igual. Dijo, solicitaste una tasación. Esperé un segundo entero antes de responder. Correcto. Silencio. Luego, veneno. No hablas en serio. Hablo muy en serio. Casi podía oírla caminar de un lado a otro. Ya ni siquiera vives aquí. ¿Qué es esto? ¿Una especie de sentimiento de culpa? Intentas avergonzarme. No dije sin rodeos, solo estoy reclamando lo que siempre fue mío. Esta es mi casa, susurró, no repetí. Tranquila y Lautande, es la casa que has estado ocupando ilegalmente, administrando con dinero que nunca fue tuyo. Te dejé hacer de cuidadora. Ese papel ahora está revocado. No puedes echarnos así como así. Yo no te eché. Lisa, me dijiste que me fuera. El silencio que siguió fue como una nevada. Suave pero sofocante. No tenía ni idea de que lo recordaba. Todo, como habían transferido la escritura a mi nombre con el pretexto de ayudar con el papeleo médico.
¿Cómo lo había afirmado todo entonces sin leer con atención, confiando en ella? Pero sí leí algo. Algo que recordé, nunca le di un poder notarial completo. Así que, técnicamente, legalmente y moralmente, la casa era mía. Y ahora la estaban reevaluando, preparándola para su venta. Protegida de ella, Lise finalmente volvió a hablar en voz baja y fría. Está siendo cruel. No discutí, no me defendí. En cambio, dije la única frase que la silenció por completo. Solo me extrañas ahora que dije que no. Terminé la llamada. Carla me envió un mensaje media hora después, evaluación completada. La clienta Lisa intentó interferir, pero me mantuve profesional. Gran potencial de reventa. Le daremos seguimiento mañana. Gerald también llamó. Más tarde, intentó llamarme, dijo. Dejó un mensaje de voz lleno de amenazas. ¿Qué me amenacé? Respondí. Porque por primera vez en mucho tiempo. No le tenía miedo a su ira. Ni siquiera yo estaba enojado. Ya no. ¿Era algo más aterrador? Seguro. Segura de que el amor sin respeto es solo posesión. Segura de que la familia no significa nada cuando se construye sobre el control. Segura de que, incluso si no me quedara nada más que esta silla, mi nombre en un documento legal, seguiría siendo más libre que nunca en esa casa. De esa noche me acosté temprano. Y, por primera vez en años, cerré la puerta con llave. No por miedo a lo que pudiera entrar, sino porque por fin tenía algo que valía la pena guardar. Las puertas de entrada de Golden Pines son de cristal, pesadas pero elegantes. Se puede ver hacia afuera. Pero nadie entra sin invitación. Por eso no me inmuté al ver venir a Lisa. Esa mañana estaba sentado en la biblioteca comunitaria, leyendo un artículo sobre el abuso financiero a personas mayores que Gerald me había destacado. Mi té estaba intacto a mi lado, demasiado amargo, pero las palabras en la página ardían aún más. Y entonces la recepción llamó a mi habitación. Lisa quiere verte, dijo la recepcionista con calma. ¿Quieres que la traigamos? No, dije. Pero puedes avisarle que estoy pendiente. No, preguntaron por qué. El personal ya lo había visto antes. Niños que solo aparecían cuando su nombre estaba en la línea en lugar del identificador de llamadas. Entré sigilosamente en la terraza acristalada, justo al lado del vestíbulo principal. Desde allí podía verlo todo sin ser vista. Lise estaba en el vestíbulo con vaqueros ajustados y una blusa roja chillona, dando vueltas en círculos como una leona atrapada en una sala de exposiciones. Su expresión era de pura incredulidad, como si el aire la hubiera ofendido personalmente. La recepcionista se acercó de nuevo. Lise me señaló y vi el gesto clarísimo, acusador. Cortante. No sabía que yo estaba tras el cristal tintado. No, sabía que, por una vez, era ella la que estaba afuera. Retrocedí lo justo para permanecer oculto. No por miedo, sino por decisión propia. Es un poder que la gente como Lisa nunca espera que recuperes. No el poder de luchar, sino el poder de ignorarlos. Pasaron 10 minutos. Llegó el personal de seguridad. No gritón, no fue agresivo. Solo firme. Una mujer con blazer azul marino y placa con su nombre se acercó y le habló con calma a Lisa, quien para entonces gesticulaba descontroladamente. Su boca se movía más rápido que su sentido de la ironía. La vi señalar de nuevo hacia el expositor de folletos, el techo, tal vez el aire mismo, cualquier cosa menos hacia adentro. Finalmente giró sobre sus talones y salió hecha una furia. Las puertas se cerraron tras ella como si fueran signos de puntuación. Regresé a mi asiento en la biblioteca. El té ya estaba frío, pero no importaba porque yo no lo estaba. Esa misma tarde, Gerald pasó por mi casa. Le conté lo sucedido. Vino hasta aquí solo para que la rechazaran en la puerta, dijo, negando con la cabeza. Debió esperar una versión diferente de ti. Esperaba la versión antigua. Dije, la que creía que el silencio significaba paz. Asintió lentamente. Esa versión ya no existe. Salimos juntos al jardín. Llevaba una bandejita con 2 limonadas heladas que nos había dejado él. Personal. No necesité explicarles lo sucedido. Ya lo sabían. Me senté en el banco del jardín, el que más me gustaba.
El que tenía la hiedra trepando por las patas y la vista del estanque de Koi a solo unos metros. Una suave brisa mecía las hojas. Lizzie había recorrido todo ese camino buscando algo. Control, tal vez una confesión, un cambio radical. Se fue sin nada porque yo no tenía nada que darle. Ni culpa, ni permiso. Ni siquiera mi atención y la paz que sentí en ese momento, no, provenía de ganar. Provenía del sonido de pasos que se marchaban sin una puerta abierta. Tomé la mano de Gerald y se la apreté suavemente. Creo que, ya no le tengo miedo, susurré. Él sonrió. Eso, dijo, significa que, se ha ido de verdad. 2 días después, Gerald me llamó justo después del desayuno. Ya es hora. Dijo, ¿aún quieres vender la casa? No lo dudé. Sí. Me esperaba 1 hora después en Golden Pines, con una carpeta en la mano. Dentro estaba la escritura de propiedad completa, mi verificación de identidad certificada ante notario y un formulario de fideicomiso. En blanco. Pero listo para proteger todo lo que Lisa creía suyo. Nos sentamos en el porche, con los papeles extendidos entre nosotros. Suba a desquiciar, dije. Gerald sonrió con suficiencia. Déjala. Desquiciada significa expuesta. Firme línea tras línea, letra de molde, inicial. Firma Cliff se habría burlado de mí por cómo sacaba un poco la lengua al concentrarme. Pero esto no era solo una venta. Era una ruptura de la casa en la que Lisa vivía, decía, presumía, nunca fue suya. Pintó las paredes, sí. Compró un sofá con mi crédito. Sí, cambió los pomos de las puertas, eligió azulejos. Pero la estructura, los cimientos, ese era mi nombre. Siempre lo había sido. Presentamos la documentación del fideicomiso discretamente, transfiriendo la propiedad al fideicomiso irrevocable en vida Ruth Lenley. No por miedo a una demanda, sino porque quería algo irrefutable. Ni siquiera una hija manipuladora podría forzarlo. Al día siguiente, el título había cambiado. Lizzie aún no lo sabría, pero la ley sí. Y yo también tenía algo más en marcha, con la ayuda de un especialista en abuso financiero con el que Gerald me conectó. Presenté una solicitud para congelar todas las transacciones vinculadas a mi cuenta bancaria original. Todo lo procesado en los últimos 6 meses sería marcado. La especialista me preguntó si tenía pruebas de respaldo. Tengo 12 páginas, dije, entregándole el diario, documentado con fechas, detalles y retiros. Lo hojeó, arqueando las cejas con cada página. No solo te estaban utilizando, dijo. Te estaban cosechando. No me inmuté porque lo sabía. Y ahora. La ley también. Regresé a Golden Pines con una inusual sensación de ligereza. No era alegría. No, todavía no. Pero había algo como aliento en mi pecho otra vez. Como si no estuviera conteniéndolo todo solo por mantener la cortesía. De vuelta en mi habitación. Saqué el sobre que Cliff me dejó el año antes de morir. Nunca lo había abierto. Estaba en el fondo de mi caja de recuerdos. Escrito con su letra, solo cuando te canses de fingir que estás bien. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta corta. De apenas unas líneas, Ruth, si alguna. Vez te hacen sentir inferior a la mujer con la que me casé. No discutas. No des explicaciones. Simplemente vete. No le debes a nadie el derecho a pagar tu luz. Usa lo que es tuyo y asegúrate de que no puedan quitártelo otra vez. Debajo había un cheque, sin cobrar. De $10,000, lo miré fijamente un buen rato. Entonces me reí. Una risa sincera y dolorosa que me hizo doler las costillas. Él lo sabía. Incluso entonces, Cliff sabía que el mundo podía cambiar, incluso la familia. Llamé a Gerald. ¿Estás ocupado? Pregunté. ¿Para ti? Nunca. Entonces vendamos una casa. Dije. Abramos un fideicomiso que no puedan tocar. Hizo una pausa. ¿Listo para las consecuencias? Miré a mi alrededor. El sol entraba a raudales, el estanque. De Koi reluciente, mi pañuelo de bridge colgado en la silla. Sí, dije, porque esta vez no estoy reaccionando. Estoy reclamando. ¿Y ese cheque? Lo deposité esa misma tarde. No porque necesitara el dinero, sino porque quería que el mundo supiera que no había terminado de construir. Lizzie siempre pensó que tendría la última palabra. Contaba con ello.
Su voz más alta, sus mensajes más largos, sus amenazas envueltas en culpa y falsa preocupación. Creía que el silencio era rendición. Así que cuando llegó la carta, con un tono legal y sellos oficiales, me la imaginé, parada en la puerta un buen rato antes de abrirla, y cuando lo hizo, el sonido del portazo resonó sin que yo tuviera que hablar. Dentro de ese sobre estaba el principio del fin. Una notificación formal del asesor legal del fideicomiso. Con efecto inmediato, Lisandrus ya no está autorizada a acceder a ninguna cuenta, propiedad o registro financiero perteneciente a Ruth Lenley. Fue breve, profesional, directo. Sin culpas, sin súplicas, solo límites. Eso era lo que la sacaba de quicio. Me llamó 7 veces ese día. No contesté. La 8ª vez. Me dejó un mensaje de voz. Mamá, esto es ridículo. Lo estás escuchando a él en lugar de a tu propia hija. ¿Entiendes siquiera lo que estás haciendo? ¿Estás desperdiciando a tu familia? Usó esa palabra como si fuera una armadura. Como si hubiera bastado para borrar todo lo que había hecho. La presión, la manipulación, el robo. Pero la familia no es inmunidad, es un privilegio. Y lo perdió en el momento en que me echó café hirviendo en el regazo y dijo que era mi culpa. Le reenvié el mensaje de voz a Gerald, por si acaso. Luego hice algo discreto pero contundente. No le envié nada. Ninguna respuesta, ninguna explicación. Dejé que la carta hiciera lo que yo nunca pude. Trazar una línea con tinta, leyes y consecuencias que ella no podría evitar llorando. Gerald llamó esa noche. Lo entendió, ¿verdad? Lo entendió. Dije, bebiendo manzanilla de mi taza. Desportillada favorita. Siempre se nota cuando se dan cuenta de que se fue la luz. Se rió. Ni te inmutaste. ¿Por qué lo haría? Dije, ya enterré la versión de mí que se habría explicado. Esa noche dormí con las ventanas abiertas. El aire olía a lluvia, y en mis sueños no me escondía. Estaba de pie en medio de esa casa. Mi casa, con un juego de llaves que nunca regalé. Lice no estaba a la vista. Ni gritos, ni súplicas. Solo ecos. A la mañana siguiente encontré un pequeño sobre blanco deslizado por debajo de mi puerta en Golden Pines. Escrito a mano y sin remitente. Sabía que era ella. No lo abrí. Lo partí por la mitad y lo tiré directamente a la trituradora de la recepción porque esta vez no tenía curiosidad. Esta vez no necesité oírla disculparse, solo añadir, pero necesito. Esta vez confié más en el silencio que en sus palabras. Y el silencio, cuando se elige, es una fuerza en sí mismo. Esa misma tarde, Gerald me trajo unos documentos para que los revisara, actualizaciones del fideicomiso, una lista de cuentas protegidas y algunos números de teléfono por si alguna vez necesitaba contactar directamente con la policía o con el agente del fideicomiso. Mientras firmaba el último formulario, me miró. ¿Sabes? Dijo, has hecho algo que mucha gente nunca hace. ¿Qué es eso? Terminaste el ciclo. No de un golpe, ni de un grito, sino con la puerta cerrada y un nombre limpio. Me recosté en la silla y por primera vez desde la muerte de Cliff me permití creer que por fin había vuelto a casa. Ocurrió un jueves, justo después de comer, cuando los pasillos de Golden Pines estaban tranquilos y el sol proyectaba ese suave resplandor, dorado sobre todo, como siempre justo antes de que se iluminara el estanque de Coy. Estaba sentada en un banco del jardín con Marjane, con las manos apoyadas en la misma colcha doblada que nos separaba. Acabábamos de terminar nuestra charla habitual sobre el calendario del torneo de bridge y cómo ninguna de las nuevas damas barajaba bien. Gerald iba a unirse pronto, y fue entonces cuando los vi, Lisa y Travis, subiendo por el sendero curvo de ladrillo que conducía a la entrada principal. Lisa caminaba furiosa y demasiado rápido, Travis rezagado, con esa actitud arrogante y encorvada que me revolvió el estómago incluso antes de recordar el incidente del café de $5,000. Venían a un enfrentamiento, pero lo que no sabían era que no tenían nada que perder. El guardia de seguridad los vio primero. Doris, bendita su mirada aguda y su postura firme, salió de detrás del mostrador antes de que pudieran siquiera tocar la puerta. Vi a Lisa hacer un gesto desesperado, señalando más allá de Doris, hacia el jardín trasero.
Travis se metió las manos en el bolsillo de la sudadera y puso los ojos en blanco. Doris se mantuvo firme. Yo no me levanté, no corrí. Ni siquiera me inmuté. Margie miró hacia la entrada y se puso rígida. Debería llamar a Gerald. No, dije. Que me vea tranquila. Quería que Lisa viera cómo era La Paz cuando no le suplicaba su aprobación. Finalmente me vio a través del cristal. Se movió para pasar junto al escritorio. Doris entró. Lisa alzó la voz. No pude oír las palabras, pero su forma me resultó familiar. Rabia, desesperación, ese cóctel asfixiante de control escapándose entre los dedos. Travis finalmente también me vio. Sus ojos se encontraron con los míos y por un instante lo vi. No culpa, ni amor, sino pánico. No porque me extrañara, sino porque el dinero se había esfumado y ya no me iban a sacar más dinero. Doris levantó una mano y luego señaló con firmeza hacia el estacionamiento. Lisa alzó los brazos. Travis murmuró algo y se giró primero. Bien, que el chico tomara la iniciativa por una vez. Lisa se quedó allí un momento más con los brazos rígidos a los costados, el rostro pálido de ira y por un instante le temblaron los labios. Articuló algo, mamá, pero yo no me moví, no saludé, no me levanté. Me quedé ahí mismo en ese banco de la mano de Margie, envuelto en la misma colcha que Cliff me ponía sobre los hombros cuando me dormía en el sofá durante las repeticiones de Jeopardy. Se fueron. Los observé hasta que se convirtieron en pequeñas sombras en la entrada, hasta que el motor rugió y el coche arrancó. Como si nunca hubiera contenido mi vida entera. Margie dejó escapar un suspiro. Ni siquiera pestañeaste. Sonreí. Ya me despedí. Apenas lo están oyendo. Más tarde. Gerald llegó con una bolsa de bollitos y un pequeño ramo de flores de su jardín. Le conté lo sucedido. Asintió. Lo intentarán de nuevo. Lo sé, dije, pero yo no lo haré. Esa noche, escribí en mi diario, cuando vinieron con furia, me quedé en paz. Así es como sabes que se acabó. Cuando no necesitas gritarles. Arranqué la página y la puse en un pequeño marco junto a mi cama. Porque la próxima vez que vengan buscando una reacción, solo encontrarán un reflejo de sí mismos al otro lado de una puerta cerrada. Llegó 2 días después. Un pequeño sobre color marfil con la dirección escrita a mano cayó en mi buzón de Golden Pines. La letra era inconfundible, cursiva perfecta, con la inclinación justa para aparentar elegancia. De Lisa, lo miré fijamente durante 1 minuto entero, no porque no supiera qué era, sino porque sí. Margie me vio de pie en el vestíbulo con una carta en una mano y un café en la otra. ¿De ella?, preguntó. Asentí. ¿Quieres que te lo abra? No, dije. No necesito que nadie más vea esta mentira. No lo abrí allí. Lo subí. Lo puse sobre el pequeño escritorio donde solía sentarse Cliff y esperé a que el sol diera en la ventana del fondo, como solía hacer cuando lo ayudaba con los impuestos y las cartas a sus compañeros de guerra. Entonces me senté, respiré hondo y lo abrí. La primera palabra, mamá. No querida, ni lo siento. Solo mamá, como si aún tuviera ese derecho. El primer párrafo fue justo lo que esperaba. Unos cuantos intentos vacilantes de arrepentimiento. Cómo se le fue la mano. Cómo nunca quiso hacerme sentir marginada. Cómo pasó todo tan rápido. Usó la palabra malentendido como una curita. Entonces llegó la verdadera razón por la que escribió. Línea 3, lo estamos pasando mal. Se nos acumulan las facturas. Después de todo, Travis no cumplía los requisitos para el préstamo del coche. Ahí estaba la pregunta. Como siempre. La disculpa era solo un cebo. Y se suponía que debía tragármela entera porque antes lo hacía. Porque antes creía en las segundas oportunidades sin pruebas. Pero yo no era la misma mujer que dejaba que Lisa reorganizara su correo y lo llamara bondad. No. Era la mujer que suavizaba cada instinto, solo para mantener la paz. Ahora había hecho las paces con algo más. El hecho de que no todas las hijas son una bendición. Algunas son advertencias. La carta terminaba con, quizás podamos hablar. Te extraño mucho. Todos te extrañamos. Cerré la página y volví a mirar el sobre. Era grueso.
como si hubiera incluido algo extra. Busqué dentro. Allí estaba, un cheque personal mío de una de las cuentas conjuntas que había abierto solo para ayudar a agilizar. Sin cobrar, ligeramente roto en una esquina. $3,500. En la nota, reparación del coche. No lo había escrito yo, pero mi nombre estaba impreso. Claramente, debió de haberlo guardado o falsificado. O ambas cosas. No necesitaba saber cuál. Solo sabía que no era una rama de olivo. Era un cebo con un falso desgarro y una firma familiar doble. El cheque por la mitad, luego por la mitad otra vez, hasta que desapareció en mi palma como todas las falsas promesas que ella había hecho. Lo llevé directo a la trituradora. Ni una palabra, ni un pestañeo, solo papel convertido en polvo. Dejé el sobre abierto en mi escritorio, allí como un cadáver. Como recordatorio de que no todas las cartas tienen por qué ser respondidas. Cuando Gerald pasó más tarde con su pastel de limón de siempre, lo vio y arqueó una ceja. Lo intentó de nuevo. Le entregué la otra mitad de la carta. Lo leyó en silencio y luego me lo devolvió. Sigue pensando que eres un blanco. Ya no. Dije. Esa noche no escribí en mi diario. No lo necesitaba porque la frase ya se había grabado en mi cabeza. Me da igual lo que hayas querido decir. Lo que hiciste fue suficiente. La llamada llegó. Justo después del amanecer. Me había levantado temprano, observando los peces koi a través de la niebla matutina. Con una taza de agua caliente en infusión a mi lado. La voz de Gerald era tranquila pero firme. El fideicomiso detectó otro cheque falso. Misma cuenta, misma firma, pero no lo escribiste tú. Lo sé, dije, me envió uno la semana pasada. Hubo una pausa. Bueno, dijo, ahora el banco también lo sabe. Resulta que Lisa había intentado una vez más echar mano de mis viejas cuentas, pero esta vez las cerraduras protectoras del fideicomiso se cerraron de golpe y el banco tenía pruebas, retiros, firmas, correos electrónicos desde su dirección, IP, incluso un mensaje de voz que le dejó a un representante preguntándole el saldo de su madre, como si aún tuviera derecho a mi nombre. No era sutil. Estaba desesperada. Gerald continuó. El especialista en abuso financiero presentó una denuncia ante la Unidad de Protección de Personas Mayores. Los investigadores la están revisando en este momento. No sentí una opresión en el pecho. Se expandió porque finalmente supe que no solo había escapado. Había tendido la trampa. Unas horas después, 2 agentes de paisano se presentaron en Golden Pines. No para Lisa, sino para una entrevista discreta conmigo, cortés y amable. Uno tomó notas, mientras el otro me preguntaba sobre mis registros, mi diario y el historial de retiros. Les di copias de todo, detallado y resaltado. Estaba listo. Cuando se fueron, el oficial más joven dijo, no es la primera, señora Lenley, pero es una de las pocas que lo vio con suficiente antelación. Casi lo corregí. No era temprano. Era justo lo suficientemente temprano. Al mediodía, recibí la confirmación de que Lisa estaba siendo investigada por mala praxis financiera, fraude a personas mayores y falsificación. Travis también había sido mencionado en al menos una transacción marcada. No me alegré, pero tampoco me lamenté, mientras reorganizaba mi vida para adaptarla a sus necesidades. Me senté en el jardín y reflexioné sobre todas las veces que me había dicho, tienes suerte de tenerme, siempre me había visto como una puerta cerrada cuyas llaves ya tenía. Cambié las cerraduras, aunque ella nunca imaginó que lo haría. Esa misma tarde, Marjorie se acercó con 2 tazas de té de jengibre y pan de plátano caliente. Ella lo sabía. Para entonces, todos en Golden Pines lo sabían. Me vieron pasar la tormenta, no porque yo se lo dijera, sino porque la vieron llegar. ¿Crees que la arrestarán?, preguntó Marjorie con suavidad. No estoy segura, dije. Ya. No es mi responsabilidad. Esa era la sensación de liberación. Distancia, no venganza. El acceso era lo único que Lisa ya había perdido y no podía recuperar. Acceso a mi nombre, a mi vida, a mis pensamientos y a mí misma. Perdió el juego y el dinero. Porque entiendes que nunca tienes éxito cuando apuestas por la tranquilidad de alguien y finalmente habla. Bajo un cielo azul marino, Gerald y yo nos sentamos en el patio trasero esa misma noche.
Te subestimó a cada paso, comentó, sirviéndonos una copita de vino a cada uno. Yo también me subestimé. Dije levantó su copa. Para recalcular. Chocamos las copas y finalmente susurré, estoy a salvo, algo que no había dicho en años, pero que sabía que era cierto. No solo de Lisa, sino también de la necesidad de defenderme ante cualquiera que pudiera haber asumido que mi generosidad equivalía a una capitulación. Esa noche volví a dormir con la ventana abierta. Además, no hubo ningún sonido de advertencia cuando el viento arreció. Era como un aplauso.